Bienvenidos a Halo Lunar, el espacio en donde hablamos del mundo onírico. Dormir es soltar el control. Cada noche dejamos el cuerpo quieto y dejamos que la mente viaje. Las grandes decisiones muchas veces se producen tras un "lo voy a consultar con la almohada". Y es que cerrar los ojos durante unas horas no solo reconforta nuestro cansancio, sino que también para muchos supone abrir las puertas a otra realidad. Un universo sin barreras, donde todo vale, y por ende, donde nuestra imaginación puede desplegarse libremente. Dicen que los sueños se desvanecen apenas abrimos los ojos, pero algunos no desaparecen, se quedan ahí, flotando, insistentes, buscando otra forma de existir. A veces se transforman en una pintura, en una canción o en una historia que cambia el mundo. A lo largo del tiempo, los sueños han sido más que un descanso. Fueron mensajes, visiones, advertencias, fuentes de creación. Un archivo invisible donde la humanidad guarda sus símbolos, sus miedos y sus deseos más profundos. Los sueños no solo habitan los rincones de nuestra noche, sino también los pasillos de la historia, de la creatividad y de lo colectivo. ¿Qué pasaría si un sueño pudiera cambiar el rumbo de la historia? ¿Y si una simple imagen nocturna fuese suficiente para decidir una batalla? ¿Escribir una obra inmortal? ¿O incluso fundar una religión? Hoy vamos a sumergirnos en esas historias donde los sueños dejaron de ser simples imágenes nocturnas para transformarse en motores de decisiones. Ese lugar invisible donde todo eso queda guardado, el archivo onírico. ¿Alguna vez te acostaste dándole vueltas a una idea y por la mañana ya tenías la respuesta como si el mismísimo Morfeo te lo hubiese susurrado durante su encantamiento? Esto no es más ni menos que el fruto de tu subconsciente. Durante el día pasa desapercibido, pero ahí está, tomando nota de toda la información que pasa por tu cabeza. Pero cuando llega la noche, se pone manos a la obra y como un detective ordena todas esas líneas de pensamientos y datos, traza nuevos caminos con detalles que pasaron desapercibidos y aprovecha la situación para trabajar fuera de nuestros patrones normales de pensamiento. ¿Sabías que muchas obras famosas nacieron de un sueño? Frankenstein, por ejemplo. Cuenta la historia que en el verano de 1816, un fuerte temporal mantuvo encerrados a varios escritores en una antigua mansión de Suiza. Entre ellos, se encontraba una joven de apenas 18 años, Mary Shelley. Una noche de tormenta, se desafiaron a inventar relatos de terror. Mary, sin embargo, no encontraba una idea que la inspirara, hasta que llegó la noche del sueño. Allí estaba, una criatura horrenda que abre los ojos en una mesa de laboratorio. Al despertar, escribe la historia que se convertiría en Frankenstein. Un sueño adolescente dio origen a una de las novelas más influyentes del mundo. O sea, que gracias a una pesadilla tenemos a Frankenstein.
Si pensamos en mundos oníricos y en arte, es inevitable recordar a Dalí y su surrealismo. Dalí empleaba la ensoñación como sistema. Por ello, era partidario de tener siempre cerca de la cama un cuaderno donde hacer anotaciones o bocetos para poder recordar fácilmente las ideas que le surgiesen. De ahí que uno de sus cuadros más conocidos se tituló Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Este famoso pintor decía que sus cuadros eran fotografías de sus sueños. Tenía un método rarísimo para dormirse apenas unos segundos y despertar justo antes de caer del todo. Recomendaba tomar pequeñas siestas de una manera un tanto peculiar. Para empezar, se sentaba en una silla sosteniendo una pesa con la mano. Justo debajo colocaba un plato de metal, de manera que, en el tránsito de la vigilia al sueño, los dedos se relajasen y dejase caer la llave sobre este, produciendo un estruendo que lo despertase. El artista aseguraba que estas microsiestas le hacían revitalizar su creatividad y ser más productivo, para así atrapar esas imágenes del inconsciente. Ese momento entre dormirse y despertarse, ¿no? Cuando todo se mezcla. También está el caso del inventor estadounidense Elias Howe, quien llevaba un tiempo reflexionando sobre cómo podía mejorar su prototipo de máquina de coser. Una noche tuvo una pesadilla. Se encontraba perdido en la selva y una tribu de salvajes lo atrapaba. Cuando estaba a punto de ser sacrificado, se percató de que todos ellos portaban lanzas que subían y bajaban con un agujero extraño en su punta. Esa simple imagen le hizo caer en la cuenta de que la clave estaba ahí, justo ahí, en el situar el ojo de la aguja en la punta de esta, y no en el talón, como la aguja ordinaria. Paul McCartney también contó que Yesterday le vino en un sueño. En 1965, despertó con una melodía clara en la cabeza. La había soñado completa, con armonía y acordes. Corrió al piano y la tocó para no olvidarla. Al principio, creyó haberla escuchado en otro lado. Durante unos días, estuvo preguntando si alguien más la había escrito, pero no, era completamente original. Pero esa no fue la única vez que McCartney se topó con las musas durante un sueño. Se dice que la letra de Let It Be surgió también mientras el compositor dormía. Estaba preocupado por la relación ya desgastada entre sus compañeros. De hecho, Let It Be sería el último disco que The Beatles editasen juntos. Una noche, mientras se quedaba dormido con sus pensamientos, Mary, su madre, se le apareció para tranquilizarlo diciéndole: «Todo va a estar bien, déjalo estar», lo que acabó dando lugar a una de las canciones más simbólicas del grupo británico. ¿De ese sueño nació una de las canciones más famosas de la historia? Exactamente, una obra que todavía resuena, salida directamente del mundo onírico. Es impresionante cómo el cerebro, mientras dormimos, sigue trabajando, pero sin la censura del día. Como si el sueño fuera un laboratorio donde el inconsciente se permite jugar.
Otro episodio legendario es la historia detrás de la sonata del Trino del Diablo, la cual se germina también dentro de un sueño. Tartini, uno de los violinistas más famosos de la época, le contó al astrónomo francés Jérôme Laladue que mientras permanecía oculto en un convento, refugiado de las autoridades eclesiásticas, soñó que el diablo se le apareció pidiéndole ser su sirviente. Viendo que el diablo era tan bueno en todo lo que hacía, lo desafió a tocar una melodía romántica para él con su violín, creyendo así poder humillar a su sirviente. Fue entonces que el diablo inmediatamente comenzó a tocar con tanto virtuosismo que Tartini sintió que le quitaban la respiración. Hecho que, según relata, lo obligó a despertar. Al volver a la realidad, intentó transcribir la melodía que había escuchado. Aunque afirmó que la pieza que compuso no igualaba la perfección de la que había interpretado el diablo en su sueño. Ahora, remontémonos al año 332 a.C. Alejandro Magno se prepara para conquistar Tiro, una ciudad casi inaccesible. La tensión es enorme, pero esa noche, Alejandro sueña. Un sátiro corre por el campo y señala directamente las murallas de la ciudad. Al despertar, consulta a sus intérpretes de sueños, personajes muy respetados de la corte macedonia, y la lectura es clara. El sátiro anuncia que Tiro caerá. Con esa convicción, Alejandro lanza el ataque y conquista la ciudad. Un sueño que se convirtió en estrategia militar. Siglo IV. El Imperio Romano está fracturado y el destino de Roma se decide en el puente Milvio. Constantino se prepara para la batalla. Esa noche, sueña con una cruz resplandeciente en el cielo y una voz que proclama: «Con este signo vencerás». Al amanecer, ordena a sus legiones grabar el símbolo cristiano en los estandartes y contra todo pronóstico vence. Aquel sueño cambiaría el curso de la historia. El cristianismo, antes perseguido, se alzaría como la fe del imperio y con ello comenzaría una nueva era para Occidente. Un sueño que transformó la fe de millones. Lo curioso es que aunque cambien los siglos, los sueños siempre se cuelan entre la ciencia y el misterio. Entre lo medible y lo invisible. En el siglo XIX, el químico ruso Dmitri Mendeleev lucha para ordenar los elementos. Fichas, notas, cálculos interminables. Nada parece encajar. Una noche, exhausto, se duerme sobre el escritorio y sueña. En su mente adormecida, ve cómo los elementos se ordenan solos, formando filas y columnas con una lógica perfecta. Al despertar, tomó nota de lo que había visto.
y sin saberlo, acababa de trazar la primera versión de la tabla periódica. Lo que la razón no había logrado en meses, el inconsciente lo resolvió en una sola noche. O sea, que la ciencia también sueña, ¿no? ¿Qué pensás vos? Y lo de Abraham Lincoln, ¿te acordás? Contó que había soñado con un funeral en la Casa Blanca y que al preguntar quién había muerto, un soldado le dijo, el presidente. Pocos días después, fue asesinado. Algunos lo atribuyen a la intuición, otros a una memoria inconsciente que ordena señales dispersas, y muchos otros a algo más misterioso. La posibilidad de que los sueños nos muestran lo que aún no ha sucedido. Hay escritores que transformaron sus sueños en literatura. Como Julio Verne, que soñó con viajes y descubrimientos mucho antes de que fueran posibles. Famosamente, sus novelas como La Vuelta al Mundo en 80 días y 20.000 leguas de viaje submarino se basaron en sueños de aventura y tecnología que inspiraron a exploradores reales y a la imaginación colectiva. Y después está Kafka, que es un caso distinto, ¿no? Sus sueños eran más oscuros, llenos de ansiedad y miedo. Sus pesadillas se reflejan en obras como La Metamorfosis o El Proceso. Ese mundo donde todo parece absurdo y opresivo tiene raíces en su inconsciente, en los sueños que lo inquietaban. Kafka transformaba la angustia y lo absurdo en literatura. Sus sueños son casi personajes por sí mismos, que dialogan con su realidad y muestran lo que la conciencia diurna no se atreve a revelar. O sea que mientras Verne nos llevaba a explorar mundos y mares lejanos, Kafka nos sumergía en los laberintos internos de la mente humana. Dos autores, dos tipos de sueños, pero el mismo poder: convertir lo nocturno en arte que perdura. No nos olvidemos de Borges, que incluso armó un archivo de sueños propio, Libro de Sueños, uno de sus textos menos conocidos pero fascinantes. Es casi una antología universal del mundo onírico.
Él decía que los sueños son la forma más antigua y compleja de creación literaria, porque el ser humano sueña desde siempre, mucho antes de inventar los libros. Y además los cuenta, los comparte. Es como si el primer narrador de la historia hubiera sido alguien despertando y diciendo: soñé algo anoche. Borges recopila en ese libro sueños que aparecen en la Biblia, en los mitos griegos, en la filosofía china y en escritores modernos. Es un verdadero archivo onírico de la humanidad, un mapa de cómo soñamos a lo largo del tiempo y de cómo los sueños, en el fondo, también cuentan nuestra historia. Entre los relatos que incluye, hay uno que nos transporta a la antigüedad. En él, el sueño se presenta como una forma de acceder al conocimiento del alma y del universo. La historia proviene de la República de Cicerón. Narra que Escipión Emiliano, un general romano, sueña con su abuelo adoptivo, Escipión el africano. En el sueño, el ancestro lo lleva hacia el cielo y le muestra la tierra desde lo alto, pequeña, frágil, apenas un punto suspendido en el cosmos. Le explica que la verdadera gloria no está en los triunfos militares, ni en la fama terrenal, sino en el alma justa y en la armonía con el orden del universo. Cuando Escipión despierta, comprende que la vida humana es efímera y que el alma pertenece a una realidad más grande. Borges elige este relato porque condensa la idea de que soñar es también conocer. El sueño no es ilusión, sino una forma antigua de filosofía, una revelación que transforma la manera de mirar el mundo. Es tremendo, se me pone la piel de gallina, sobre todo los casos en que la gente sueña con accidentes, con lugares que después reconocen. A veces parece pura coincidencia, pero otras dan escalofríos. Ahí entran los llamados sueños premonitorios, sueños que tienen muchas personas antes de un evento importante. Si un sueño puede advertir a una persona, ¿puede hacerlo con muchas? Por supuesto, los sueños premonitorios, también llamados sueños precognitivos, son experiencias en las que se accede a información sobre hechos que aún no han ocurrido. A lo largo de la historia, muchas personas han relatado sueños detallados que luego se manifestaron con sorprendente precisión en la realidad. No se trata de interpretaciones simbólicas del inconsciente, sino de percepciones directas de situaciones que aún no han sucedido en el plano físico, pero que más adelante se confirman. Uno de los indicadores más claros de un sueño premonitorio es su persistencia en el tiempo. Mientras que la mayoría de los sueños se olvidan rápidamente al despertar, los sueños precognitivos permanecen grabados con nitidez. La memoria conserva tanto las imágenes como los diálogos, sonidos y sensaciones, con una claridad que llama mucho la atención. También es común que estos sueños se vivan con una intensidad emocional particular. Quien los sueña suele despertarse con una sensación de inquietud, asombro o urgencia, como si el contenido tuviera un significado que no puede ser ignorado.
Esta carga emocional no siempre está relacionada con el contenido en sí, sino con la sensación de que el sueño tiene un mensaje real y directo. Otro aspecto que permite reconocer un sueño premonitorio es la sensación de lucidez durante el sueño. Aunque la persona no esté consciente de lo que está soñando, percibe lo que ocurre con una claridad poco común. Los colores son más vivos, los sonidos más nítidos y las escenas más coherentes que en un sueño habitual. Esta cualidad sensorial intensa suele acompañarse de la sensación de estar presenciando algo real, como si el sueño fuera una experiencia directa y no una construcción mental. A lo largo de la historia, existen numerosos casos documentados de sueños que anticiparon con claridad eventos importantes. Por ejemplo, varias personas afirman haber soñado con el hundimiento del Titanic antes de embarcar y decidieron finalmente no viajar. Sus testimonios fueron recopilados tras el desastre, lo que fortaleció la idea de un aviso onírico. Los sueños premonitorios ocurren porque la conciencia no está limitada al tiempo lineal que experimentamos en el estado de vigilia. Mientras dormimos, el cerebro entra en un estado en el que puede acceder a información más allá de lo racional o inmediato. En ese plano, el tiempo funciona de manera distinta, lo que permite que algunos eventos futuros se manifiesten simbólica o literalmente durante el sueño. Desde una perspectiva espiritual, estos sueños son una forma de comunicación entre distintos niveles de conciencia. El yo superior, la intuición o incluso fuentes externas de guía pueden enviar mensajes importantes durante el sueño. Esta información no siempre es clara al instante, pero se vuelve comprensible con el paso del tiempo o al momento de su cumplimiento. También se considera que los sueños premonitorios se activan en momentos de alta sensibilidad psíquica o emocional. Cuando una persona atraviesa una etapa de apertura espiritual o una situación límite, es más probable que su percepción se expanda. En ese estado, la mente se vuelve receptiva a impresiones del futuro que, en otro momento, pasarían inadvertidas. La neurociencia dice que probablemente nuestro inconsciente perciba señales del entorno que no registramos conscientemente, como si captara una especie de tensión colectiva. ¿Y te imaginas que varias personas sueñen exactamente lo mismo en la misma noche? Eso puede pasar. Existen casos documentados. No es la regla, pero hay registros históricos donde hermanos, parejas, amigos o incluso comunidades enteras aseguran haber vivido escenas oníricas idénticas. Lo llaman sueños colectivos. ¿Y cómo explican eso? ¿Psicología? ¿Magia? ¿Conexión espiritual? Un poco de todo. Desde la mirada científica, podría ser una mezcla de sincronización emocional y experiencias compartidas. Si dos personas pasan mucho tiempo juntas, sus cerebros podrían activar patrones similares mientras duermen. Es como el inconsciente que se contagia. Jung, el fundador de la psicología analítica, llamaba a eso el inconsciente colectivo, ¿no? Esa especie de memoria común de la humanidad donde están los arquetipos, los mitos, las imágenes que todos cargamos aunque no las recordemos. Sí, esa idea de que todos compartimos una especie de memoria simbólica común, como si más allá de nuestras diferencias soñáramos con las mismas imágenes. El mar, la caída, la casa, la sombra. Es como si cada sueño fuera una ventanita a algo ancestral. Pero otras teorías más simbólicas dicen que soñamos con lo que compartimos como especie, con símbolos universales que están en todos nosotros. Las culturas espirituales del mundo
creen que los sueños pueden ser un puente entre almas, un espacio compartido donde los límites del cuerpo y del tiempo se disuelven. En algunas culturas africanas, por ejemplo, los sueños colectivos se interpretan como una forma en que los antepasados hablan a su gente, uniendo el presente con la historia y la memoria de la comunidad. Y en los pueblos nativos americanos, los sueños compartidos son vistos como un canal sagrado, donde las experiencias oníricas conectan a los miembros de la tribu, alineando sus energías y su espiritualidad. En la tradición andina, cuando una comunidad soñaba lo mismo, como un río desbordado o un animal herido, el sueño se interpretaba como un llamado a restaurar la armonía con la naturaleza. El sueño no era de alguien, sino que era del pueblo. Lo increíble es pensar que mientras dormimos no estamos solos, que nuestros sueños pueden tocar a otros, incluso a quienes nunca hemos conocido, y enseñarnos algo que trasciende nuestro mundo cotidiano. Un archivo compartido entre todos, donde las emociones y los símbolos se registran generación tras generación. Exacto. Y los sueños serían el lenguaje de ese archivo, un lugar donde el arte, la historia y lo espiritual se cruzan. Los científicos explican que nuestro inconsciente puede anticipar patrones o tensiones del entorno, procesando señales que la conciencia ignora. Pero también hay quienes creen que los sueños son un lenguaje compartido, un tejido simbólico que nos conecta más allá de lo individual. De un modo u otro, los sueños parecen funcionar como una memoria cultural paralela, un archivo vivo de lo humano. En ellos se mezclan los restos del día, las emociones no dichas y los ecos de lo colectivo. Quizás por eso, cuando soñamos, no soñamos solos. Soñamos con los símbolos que heredamos, con las imágenes que otros soñaron antes. Hoy, la ciencia también aparece en este escenario, intentando descifrar lo que soñamos. En laboratorios de Japón y Estados Unidos, las neuroimágenes ya logran reconstruir imágenes vistas durante el sueño. Es decir, que quizás en el futuro podamos ver los sueños proyectados como películas. Las fronteras entre dormir y recordar se vuelven cada vez más finas. Los sueños crean, advierten, conectan, y en su aparente absurdo nos devuelven una verdad esencial, que nuestra mente es más vasta que la vigilia, y que a veces basta cerrar los ojos para descubrir lo que aún no sabemos que sabemos. De conquistas imperiales a descubrimientos científicos, de novelas inmortales a canciones universales, los sueños han sido mucho más que imágenes pasajeras. Han sido brújulas, inspiración y hasta advertencia, recordándonos que incluso mientras dormimos, nuestra mente guarda un poder capaz de transformar la historia. ¿Y vos? ¿Alguna vez tuviste un sueño que cambió tu vida? Me gusta pensar que cada vez que soñamos, estamos sumando algo a ese archivo, una escena, una emoción, una imagen que tal vez alguien más, en otro lugar o en otro tiempo, también soñó. Los sueños crean, advierten y nos conectan. Son una especie de espejo del humano, donde la imaginación y la memoria se mezclan. Y aunque parezcan absurdos, a veces son la forma más sincera que tiene la mente de hablar. El sueño se vuelve taller, laboratorio, detonante, una fábrica silenciosa donde la mente mezcla lo vivido con lo imaginado y produce imágenes nuevas, libres de la lógica del día. Así que, si soñás algo raro esta noche, no lo descartes tan rápido. Capaz que ahí adentro hay una historia esperando ser contada. Esto fue Halo Lunar, donde todo lo que soñás puede tener más sentido del que imaginás. Gracias y dulces sueños.
Esto fue Halo Lunar, un podcast producido por Mandona, con Mariana Reque da Silva en conducción, Lucía Fernández Roldán en co-conducción y guión, Abril Hermoso en edición, Camila Ramallo en producción, Dayana Mónaco en marketing, Juan Seijas en operación de radio. Grabado en FM Latrino. Nos encontramos bajo la próxima fase.